¿Sabías que hay momentos en los que barrer tu casa puede abrir puertas espirituales que nunca deberían abrirse? Aunque parezca una simple costumbre doméstica, la Biblia nos enseña que no todo acto cotidiano está libre de implicaciones espirituales. En Eclesiastés 3:1 leemos: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Este versículo, aunque conocido, revela una verdad profunda. Incluso las acciones más pequeñas deben alinearse con el orden divino. Hoy exploraremos por qué ciertos horarios no son apropiados para barrer y cómo hacerlo en el momento equivocado puede estar relacionado con desorden espiritual, pérdida de bendiciones e incluso ataques invisibles del enemigo. Demostraremos cómo discernir los tiempos correctos según la sabiduría bíblica y qué revela este acto aparentemente inofensivo sobre el ambiente espiritual en tu hogar. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti, incluso en los detalles más cotidianos? ¿Alguna vez has sentido que algo en tu casa no está en orden, aunque todo luzca limpio y organizado? Como si, a pesar de haber barrido cada rincón, hubiese una inquietud en el ambiente, una sensación de peso espiritual difícil de explicar. Muchas veces atribuimos estas sensaciones a simples emociones, al cansancio o incluso al clima. Pero, ¿y si te dijera que hay momentos en los que barrer, aunque parezca inofensivo, puede convertirse en una acción que no solo limpia el polvo, sino que mueve energías que deberían permanecer quietas? En la palabra de Dios aprendemos que no todo tiene el mismo efecto si se hace fuera de su tiempo. En Eclesiastés 3:1 se nos recuerda que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esta afirmación no solo habla de grandes decisiones o de ciclos de vida, también se refiere a los actos cotidianos que, cuando se hacen fuera del orden divino, pueden generar consecuencias invisibles pero profundas. Desde tiempos antiguos, las culturas han hablado sobre la importancia de respetar ciertos horarios para realizar labores del hogar, especialmente aquellas que implican movimiento, limpieza o desplazamiento de elementos. Pero mientras muchos interpretan esto como superstición o tradición vacía, lo que pocos saben es que en la Biblia encontramos indicios claros de cómo el desorden en lo físico refleja y a veces provoca desorden en lo espiritual. En 1 Corintios 14:40 se nos exhorta: pero hágase todo decentemente y con orden. Esta es una instrucción directa, no solo para lo que sucede en el culto o en la iglesia, sino también para lo que ocurre dentro de nuestro espacio más íntimo, el hogar. Cuando se barre en un horario inapropiado, como entrada la noche o en momentos donde la quietud espiritual debería reinar, no solo se está yendo en contra del descanso físico que Dios estableció para el ser humano, sino que también se puede estar desconectando de la sensibilidad espiritual que protege el hogar. El cuerpo necesita descanso, pero el alma también. Y cuando interrumpimos ese orden con acciones que deberían haberse realizado bajo la luz del día, lo que se genera es una especie de rompimiento del equilibrio espiritual que Dios ha diseñado. No es casualidad que el mismo Creador estableciera un tiempo específico para crear, otro para bendecir y otro para reposar. En Génesis 2:2 leemos: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Si Dios mismo respetó el tiempo de descanso, ¿por qué nosotros creemos que no importa realizar tareas físicas en horarios inapropiados? Imagina que estás barriendo a medianoche. El silencio reina, todos duermen, pero tú decides tomar la escoba y mover el polvo, tal vez por ansiedad, por costumbre o por falta de tiempo durante el día. Lo que estás haciendo sin saberlo es romper con un principio espiritual. Estás activando movimiento físico en una hora, donde espiritualmente deberías estar quieto, discerniendo, orando o descansando. En Mateo 26:40-41, Jesús le dice a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad,
para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Estas palabras no son solo una queja por falta de compañía, son una advertencia sobre lo que ocurre cuando no discernimos el tiempo espiritual en el que estamos. Muchas personas no comprenden por qué sus casas se sienten pesadas al anochecer, por qué sus noches se llenan de insomnio, discusiones o inquietud espiritual. Lo han probado todo, limpian, ordenan, rezan, decoran, pero no se dan cuenta de que el problema no está en qué hacen, sino en cuándo lo hacen. Al barrer en un horario equivocado, no solo remueves polvo, sino que alteras el estado espiritual del hogar. En Marcos 4:27, Jesús habla del reino de Dios diciendo: duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Este versículo muestra que hay procesos invisibles que Dios establece en la oscuridad durante el descanso. Barrer durante esos procesos puede simbolizar, sin que lo sepas, que estás interrumpiendo lo que Dios está tratando de hacer en lo secreto. Una vez escuché la historia de una mujer que por años tenía la costumbre de limpiar su casa profundamente todas las noches, incluso pasada la medianoche. Decía que solo en ese momento podía encontrar tiempo para sí misma. Sin embargo, también era una mujer constantemente afectada por angustias nocturnas, sueños turbios y una sensación persistente de agotamiento espiritual. Fue hasta que un pastor le habló sobre el principio del orden y los tiempos espirituales, que entendió que parte de su malestar no venía del desorden exterior, sino del movimiento inadecuado que ella misma provocaba en el espíritu. Decidió entonces ajustar sus horarios, reservando la noche para el descanso y la oración, y comenzó a ver cómo la paz volvía a su casa. Sus noches cambiaron porque su actitud ante el tiempo cambió. El enemigo no necesita una gran puerta para entrar. A veces, un pequeño descuido, una rutina sin discernimiento puede ser suficiente. En Efesios 4:27 se nos dice claramente: ni deis lugar al diablo. Esta advertencia debe tomarse en serio, porque muchos creyentes piensan que mientras oren y lean la Biblia todo está bien. Pero el enemigo es astuto y su especialidad es operar en las zonas donde creemos que nada importa. Y es precisamente ahí, en lo doméstico, en lo aparentemente inofensivo, donde puede sembrar semillas de desorden. No es que barrer sea malo, es que hacerlo fuera de su tiempo, sin discernimiento, puede ser una expresión de una vida espiritual desconectada de la sabiduría de Dios. Barrer, espiritualmente hablando, es un acto que simboliza limpieza, purificación, pero también desplazamiento. Cuando limpias tu casa, estás retirando lo sucio, lo viejo, lo innecesario. Pero ¿qué haces con lo que desalojas? ¿A dónde lo diriges? ¿Qué entra en su lugar? Porque en el mundo espiritual no existen los vacíos permanentes. Todo espacio que se limpia necesita ser llenado. Y cuando limpias en el horario correcto, en alineación con Dios, lo que haces es preparar el terreno para su presencia. Pero cuando limpias sin orden, sin dirección, sin propósito espiritual, puedes estar dejando un vacío que se convierte en habitación para influencias que no provienen del cielo. El acto de barrer debe hacerse con oración, con conciencia, con gratitud, y sobre todo debe hacerse en el tiempo correcto, porque cuando respetamos los tiempos de Dios, todo se alinea. En Salmo 90:12, Moisés ora: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Esta petición no habla solo de los años de vida, sino del entendimiento del momento. Saber contar los días es también saber en qué momento debemos actuar y cuándo debemos detenernos. El sabio sabe cuándo moverse y cuándo permanecer quieto. El necio, en cambio, actúa sin dirección, sin entender que cada hora tiene un diseño espiritual. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo los patriarcas y profetas eran guiados no solo en qué hacer, sino en cuándo hacerlo. Dios le dijo a Noé cuándo debía entrar al arca. Le indicó a Abraham cuándo debía salir de su tierra.
a los israelitas les dio horarios específicos para sacrificar, para caminar, para reposar. El mismo Jesús, aunque era el Hijo de Dios, decía constantemente que su hora aún no había llegado. Eso nos demuestra que hasta el Salvador obedecía al reloj divino. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos ignorarlo nosotros en lo cotidiano? Cada cosa que hacemos tiene un eco en el mundo espiritual. Cada barrido, cada movimiento, cada palabra. Nada es neutral cuando lo haces con conciencia espiritual. Y si decides barrer en un horario en el que deberías estar buscando el rostro de Dios, puedes estar sin saberlo dispersando más que limpiando, desalojando la paz más que el polvo. En Proverbios 4:7 se nos dice: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Hoy más que nunca necesitamos sabiduría para entender los tiempos, para discernir lo invisible, para movernos con la dirección del Espíritu. Quizá todo esto te parezca exagerado si lo miras solo con los ojos del cuerpo, pero si lo observas con ojos espirituales, verás que en cada acto cotidiano se juega una parte de tu destino. Hay hogares que no prosperan no por falta de oración, sino por falta de orden. Hay familias que viven en tensión porque su entorno físico refleja un desajuste espiritual profundo. El orden de Dios comienza en el corazón, pero se refleja en la casa. Y parte de ese orden es saber cuándo actuar y cuándo esperar. Es momento de empezar a ver tu casa como lo que verdaderamente es: una extensión del templo, un lugar de encuentro con lo divino, un santuario donde cada acción importa. Barrer no es simplemente limpiar, es una oportunidad para honrar a Dios, para activar su presencia o para abrir espacios de confusión si se hace sin entendimiento. Que cada escoba que levantes lo hagas con discernimiento. Que cada horario que escojas esté bajo su guía. Porque no se trata de superstición, se trata de sabiduría. No se trata de miedo, sino de alineación con el Creador. Y si alguna vez te preguntaste por qué, a pesar de tus esfuerzos, no sentías paz en tu casa, tal vez la respuesta no estaba en lo que hacías, sino en cuándo lo hacías. Hoy es el momento de detenerte, reflexionar y permitir que Dios te muestre cómo traer orden divino a tu hogar, incluso en los detalles más pequeños. Porque cuando aprendes a respetar sus tiempos, Él comienza a manifestar su presencia en cada rincón. Desde la creación del mundo, la noche fue diseñada como un espacio sagrado. En el relato del Génesis, Dios establece un ritmo entre el día y la noche, separando ambos con un propósito claro. Génesis 1:5 declara: y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Este versículo, aunque breve, revela un principio divino. El tiempo no es homogéneo, y no todo momento fue creado para lo mismo. La noche no es simplemente ausencia de luz. Es una franja espiritual donde los cielos se abren de forma distinta, donde las dinámicas del alma, del cuerpo y del espíritu deben alinearse con una sensibilidad específica. Es por eso que muchas acciones que se consideran neutras durante el día adquieren otro peso cuando se realizan en la oscuridad. El diseño de Dios para la noche nunca fue casual. Desde los tiempos antiguos, la noche ha sido una hora de revelación, de contemplación, de espera vigilante. En Marcos 13:35 Jesús dice: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Esta advertencia no está desconectada del valor espiritual de la noche. Jesús no solo instruye a estar despiertos, sino a estar espiritualmente atentos. Porque en la noche, cuando los sentidos físicos se recogen, el espíritu se vuelve más receptivo. Es en la quietud del silencio nocturno donde el alma puede escuchar con mayor claridad. Pero también es el momento donde las fuerzas espirituales contrarias están más activas, intentando infiltrarse en los hogares, buscando espacios vulnerables.
Barrer durante la noche es más que una elección de horario. Es un acto que puede ignorar por completo el llamado espiritual que Dios ha hecho sobre ese tiempo específico. En los evangelios Jesús buscaba la noche para orar, no para realizar tareas domésticas. En Lucas 6:12 leemos: en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Aquí se revela que la noche, lejos de ser una franja pasiva, es una dimensión propicia para la comunión con lo eterno. Quienes la usan para tareas físicas corren el riesgo de sustituir lo espiritual por lo mecánico. En lugar de fortalecer el espíritu en vigilia, se ocupa el tiempo en actividades que podrían haberse reservado para la luz del día, donde el cuerpo es llamado a la acción y no a la introspección. A través de toda la Escritura, la noche aparece como escenario de profundas visitaciones divinas. Dios habló a Samuel por primera vez durante la noche. En 1 Samuel 3:4 dice: y Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. No fue durante una jornada de trabajo, ni en medio de las tareas del hogar. Fue en la calma del descanso, en el ambiente silencioso de la noche, donde la voz de Dios se manifestó. Esa noche no fue para barrer ni para distraerse con lo terrenal. Fue para escuchar, para responder, para atender un llamado. La noche fue, es y será un territorio que Dios utiliza para tocar el corazón de los que están despiertos espiritualmente, aun cuando el cuerpo descansa. En el Nuevo Testamento también se presenta la noche como el tiempo de las señales espirituales. En Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes deja en claro que el esposo llega a medianoche, y quienes no estaban preparadas no pudieron entrar. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Mateo 25:6. Esta escena no es una casualidad. El clamor no se da al mediodía ni al amanecer, se da en la noche. Y solo las vírgenes sabias, las que estaban en vigilancia espiritual, pudieron responder. Aquí la noche se vuelve un símbolo de prueba, de expectativa, de definición. Usar ese tiempo para acciones no espirituales, sin discernimiento, puede significar perder momentos clave donde Dios se manifiesta. El pueblo de Israel comprendía este principio. En la noche, mientras otros dormían, los levitas y sacerdotes hacían guardia en el templo. El Salmo 134:1 nos recuerda: bendecid ahora a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Esta imagen no es poética, es un reflejo de cómo la noche no era vista como un tiempo muerto, sino como una hora de adoración, de intercesión, de permanencia atenta ante el trono de Dios. Cada vez que se barre durante este tiempo sin sentido espiritual, se corre el riesgo de profanar una hora consagrada al Señor, convirtiendo lo sagrado en rutina, lo espiritual en superficial. Incluso en los momentos más difíciles de la historia bíblica, la noche jugó un papel clave. La liberación del pueblo de Egipto ocurrió durante la noche. En Éxodo 12:29 se dice: y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Ese acto de justicia divina, esa manifestación de poder, no se dio bajo el sol, sino en la profundidad de la noche. Quienes estaban bajo la cobertura de Dios, resguardados en sus hogares, obedeciendo las instrucciones recibidas, fueron protegidos. Aquí la noche fue juicio para unos y salvación para otros. ¿Qué sucede cuando se actúa en la noche como si fuera cualquier otro momento? ¿Se está honrando ese tiempo o se lo está tratando con negligencia? La noche no es un enemigo, pero tampoco es neutra. Es un tiempo que requiere discernimiento. En el libro de Job, cuando se habla de la grandeza de Dios, se reconoce que incluso el firmamento nocturno es parte del despliegue de su gloria. Job 38:12-13 dice: ¿has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra
y para que sean sacudidos de ella los impíos? Este texto insinúa que la luz del día tiene una función de limpieza, de exposición, de corrección, mientras que la noche permanece como espacio donde se revelan otras dinámicas. Barrer, por tanto, debería formar parte de la jornada diurna, porque la luz revela lo que hay que quitar. En la noche, lo invisible domina, y barrer en lo invisible sin guía puede ser tan contraproducente como caminar en una habitación oscura sin lámpara. Jesús, antes de entregar su vida, eligió la noche para orar intensamente. En Getsemaní, bajo el peso de la cruz que se aproximaba, se retiró en la noche para clamar al Padre. Marcos 14, 32, 34 relata: y vinieron a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. En ese contexto, el mandato de Jesús no fue limpiar, organizar ni realizar ningún trabajo, fue velar. La noche no fue usada para resolver asuntos del cuerpo, sino para atender la batalla del espíritu. La noche, en manos del Hijo de Dios, se convirtió en el escenario donde se preparó la redención del mundo. Cuando se ignora este principio y se actúa como si todos los tiempos fueran iguales, se pierde la bendición contenida en el tiempo divino. En Eclesiastés 8, 5, 6 se dice: el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio, porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. Esta advertencia nos muestra que una vida sin discernimiento temporal puede abrir espacio al error, al cansancio espiritual y a la confusión en lo invisible. Barrer, aunque necesario, debe realizarse en el marco de este entendimiento. El acto en sí mismo no es lo que contamina, sino la falta de alineación con el tiempo correcto. Dios no creó el día y la noche por simple estética. Lo hizo para que el ser humano supiera cuándo actuar y cuándo contemplar, cuándo moverse y cuándo detenerse, cuándo hablar y cuándo guardar silencio. En Proverbios 6:22 se habla de la instrucción divina diciendo: cuando andes te guiará, cuando duermas te guardará, cuando despiertes hablará contigo. Esto nos enseña que el tiempo de dormir, el tiempo de silencio nocturno, es también un espacio donde Dios actúa. Invadirlo con ruido, movimiento o actividades físicas innecesarias puede apagar esa voz que desea hablar. El hogar debe ser una extensión del orden del cielo, y parte de ese orden consiste en respetar el propósito espiritual de cada momento. Quienes desean habitar bajo el abrigo del Altísimo deben caminar en sabiduría. Salmo 91:1 afirma: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa sombra no se manifiesta cuando se vive al azar, sino cuando se honra la voluntad divina en cada área, incluso en la manera en que se administra el tiempo en el hogar. La noche es una oportunidad para detenerse, para evaluar, para orar, para escuchar. Es un territorio espiritual que debe ser custodiado, no ocupado con tareas físicas que pueden esperar. Barrer no es pecado, pero hacerlo cuando el espíritu debe estar en alerta es una forma de insensibilidad que puede traer consecuencias no visibles de inmediato. La vigilancia no se manifiesta solo con palabras, sino con decisiones. Y elegir descansar o interceder en lugar de moverse sin dirección es una de ellas. Por eso, antes de tomar la escoba, en horarios que Dios ha reservado para la contemplación, el creyente sabio debe detenerse y preguntarse: ¿estoy alineado con el ritmo del cielo o estoy actuando según mi propio criterio? Porque cuando se honra el tiempo que Dios ha separado, el hogar se convierte en un lugar donde su presencia puede descansar. Y no hay limpieza más poderosa que aquella que hace el Espíritu Santo cuando encuentra un corazón y un hogar dispuestos a obedecer.
El acto de barrer ha sido visto durante siglos como una simple actividad doméstica, una tarea que forma parte del mantenimiento rutinario del hogar. Sin embargo, la Escritura nos muestra que muchas acciones visibles poseen un reflejo espiritual que trasciende lo físico. Nada de lo que el ser humano hace está desconectado de su dimensión espiritual, y menos aún cuando se trata de acciones relacionadas con el espacio donde mora. El hogar no es únicamente un lugar de refugio físico, es una esfera espiritual donde todo lo que se hace, se dice o se permite tiene repercusiones. Por eso, cuando se barre, no solo se limpia el polvo, también se activa un símbolo de desplazamiento, de movimiento, de transferencia. Y si no se hace con discernimiento, ese acto puede derivar en un vacío no solo visible, sino espiritual. Jesús dejó una advertencia que no debe tomarse a la ligera. En Lucas 11, 24, 26, dijo: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Esta escena no habla de una persona que descuidó la limpieza de su vida espiritual. Todo lo contrario, está barrida y adornada, pero no está habitada por lo que debía estar. El problema no fue limpiar, el error fue dejar el espacio vacío. En términos espirituales, el peligro no está en desalojar, sino en no llenar lo desalojado con la presencia de Dios. En este pasaje, barrer aparece como una figura clara de purificación. El espíritu inmundo encuentra la casa limpia, lo que indica que se hizo un trabajo inicial correcto. Sin embargo, el abandono posterior, la ausencia de ocupación espiritual, permite que el enemigo regrese con más fuerza. Esta dinámica debe hacernos reflexionar sobre cómo entendemos el acto de barrer en nuestros propios hogares. Porque cada vez que se retira algo, sea polvo físico o impureza espiritual, se crea un espacio que debe ser llenado. Y si no se llena con oración, con alabanza, con la palabra, ese vacío se convierte en una invitación para lo que no viene del cielo. En la simbología bíblica, el vacío no representa neutralidad, representa vulnerabilidad. Desde el Génesis se nos muestra que la tierra era un espacio vacío y desordenado hasta que el Espíritu de Dios se movió sobre ella. Génesis 1:2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Fue ese movimiento del Espíritu el que transformó el vacío en plenitud, el desorden en estructura, la oscuridad en luz. Esto revela un principio eterno. El vacío por sí mismo no es bendición. El vacío necesita ser habitado por lo divino, por la voluntad de Dios. Y si no se llena con su presencia, se convierte en espacio para lo contrario. Aplicado al contexto del hogar, este principio se vuelve aún más relevante. Cuando alguien barre su casa, está desplazando lo que ya no pertenece, lo que se acumuló, lo que está fuera de lugar. Pero si ese acto no va acompañado por una consagración del espacio, por una invitación deliberada a la presencia de Dios, el barrido se convierte solo en una operación mecánica que deja tras de sí un vacío. No basta con quitar lo visible, hay que cubrir lo invisible. No basta con limpiar, hay que llenar. No basta con mover el polvo, hay que invocar al Espíritu. Este entendimiento no es simbólico ni decorativo, es esencial. Porque el mundo espiritual opera en principios de autoridad y ocupación. Lo que no se llena con la luz será reclamado por las tinieblas. En Mateo 12, 43, 45, Jesús repite la advertencia sobre la casa desocupada, indicando que el mal no se conforma con ser expulsado. Busca regresar donde fue desalojado si encuentra el terreno fértil para volver.
Por eso, después de barrer, hay que declarar, hay que cubrir, hay que proclamar. No se trata de un ritual vacío, se trata de alinear el espacio físico con el orden espiritual de Dios. La casa representa mucho más que paredes y techos. Representa el territorio donde se gesta la vida, donde se forman los pensamientos, donde se construyen relaciones, donde se cultiva la intimidad espiritual. Cuando se barre, se toca ese terreno. Y todo terreno tocado debe ser consagrado. En Éxodo 3:5, cuando Moisés se acerca a la zarza ardiente, Dios le dice: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. El lugar se volvió santo, no por sus características físicas, sino por la presencia de Dios. Eso demuestra que cualquier espacio puede ser santo si está habitado por el Altísimo. Y también que cualquier espacio, por más limpio que luzca, puede estar espiritualmente contaminado si no se consagra. El enemigo no necesita caos visible para operar. Puede moverse en casas ordenadas si en ellas no hay presencia. Puede entrar en lugares limpios si esos lugares no están cubiertos con oración. La Escritura enseña que el corazón del hombre es como una casa y que esa casa puede estar ocupada por luz o por sombra. En Apocalipsis 3:20, Jesús declara: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta imagen deja en claro que la puerta se abre desde adentro y que hay un deseo divino de llenar el espacio con comunión. Pero si esa invitación no se hace, la casa permanece vacía aunque esté barrida. Al comprender esto, barrer deja de ser un acto inofensivo y se convierte en una decisión espiritual, porque cada movimiento de limpieza física puede y debe ser acompañado por un movimiento de limpieza espiritual. Pero eso no basta. Después de limpiar, hay que establecer autoridad. Hay que declarar que ese espacio pertenece a Dios. Hay que proclamar que esa casa está bajo el pacto del Altísimo. De lo contrario, la limpieza se vuelve temporal y el enemigo puede reclamar nuevamente lo que no ha sido sellado. En el antiguo Israel, cada vez que se construía un altar o se dedicaba un espacio, se ungía con aceite, se ofrecía sacrificio, se proclamaba con palabras, porque sabían que ningún lugar estaba verdaderamente limpio hasta que era habitado por la presencia de Dios. En Levítico 8, 10 y 11 se nos muestra cómo Moisés ungió el tabernáculo y todo lo que en él había, consagrándolo al Señor. Este modelo no ha cambiado. La limpieza física debe ser seguida por una ocupación espiritual, porque Dios no habita donde hay vacío, sino donde hay honra, reverencia y entrega. En la práctica, esto implica que no se debe barrer solo por costumbre, por rutina o por estética. Debe hacerse con conciencia espiritual. Cada barrido es una expulsión y todo lo que se expulsa genera un espacio que clama por ocupación. Si no se invita a la presencia de Dios a llenar ese lugar, algo más lo hará y no siempre será benigno. En la dimensión espiritual no existen los espacios neutros. Todo territorio que no se consagra se expone. Por eso, quienes entienden la profundidad espiritual del hogar no actúan a la ligera. Saben que cada acto físico es una oportunidad para declarar señorío espiritual y que la limpieza más poderosa no se hace solo con escobas y trapos, sino con palabras de vida, con cánticos de adoración, con declaraciones basadas en la palabra. Salmos 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando esa luz se libera en el hogar, no hay espacio que permanezca vacío, porque la palabra llena, habita, ordena y protege. Cuando se barre con esta conciencia, el acto deja de ser un simple gesto doméstico y se transforma en una declaración de fe. No se trata de superstición ni de legalismo. Se trata de alinearse con el principio espiritual que Jesús reveló. Lo que está vacío es vulnerable.
Lo que está lleno de su presencia es inexpugnable. Por eso, después de cada limpieza, es necesario declarar: este lugar es del Señor, no hay espacio para el enemigo. Aquí mora la paz, aquí reina Cristo, aquí habita su Espíritu. La seguridad espiritual del hogar comienza en estos detalles, porque no se trata de lo que los ojos ven, sino de lo que el Espíritu percibe. Y cuando se percibe el valor del orden espiritual, se comienza a vivir en otra dimensión. Una dimensión donde incluso lo cotidiano se vuelve sagrado, donde incluso una escoba en manos consagradas puede ser un instrumento de autoridad. En muchos hogares desde hace generaciones se repite la frase: no barras de noche porque se va la suerte. Lo que para algunos es solo un refrán popular, para otros se ha vuelto una regla sagrada, aunque rara vez sepan por qué. Muchos lo atribuyen a supersticiones antiguas, a dichos de los abuelos o a costumbres de tiempos pasados. Pero detrás de estas palabras simples y repetidas se esconden fragmentos distorsionados de verdades espirituales más profundas. Lo que en un tiempo tuvo fundamento, con el paso de los siglos fue despojado de su raíz bíblica, convirtiéndose en una tradición que se repite sin entendimiento. Y cuando el entendimiento se pierde, que el acto deja de ser espiritual para convertirse en rito vacío, o peor aún, en una puerta abierta al error. La palabra de Dios nunca habla por hablar. Cada instrucción, cada símbolo, cada historia encierra un principio eterno que trasciende culturas y tiempos. Las Escrituras están llenas de indicaciones que a primera vista parecen pequeñas, pero que sostienen realidades espirituales poderosas. Lo que el mundo etiqueta como superstición, muchas veces es solo la versión degenerada de una advertencia divina que fue entregada para protección, para bendición y para orden. El enemigo no crea principios, solo los deforma. Y cuando un principio pierde su pureza, lo que queda es un residuo que mantiene la forma, pero carece de esencia. Así han nacido muchas de las tradiciones en torno a lo que se puede o no se puede hacer en casa durante ciertas horas. No son supersticiones en su origen, pero al perder su ancla bíblica, han sido tomadas por la cultura como simples curiosidades. Hay una razón por la cual en la Biblia Dios instruye al pueblo, no solo en lo que debían hacer, sino también en el cuándo. El calendario hebreo estaba profundamente ligado a los ritmos celestiales, a las fiestas, a las horas de sacrificio, a los tiempos de siembra y de cosecha. No era un sistema casual, era una estructura espiritual diseñada por el Creador mismo para mantener al pueblo en constante conexión con el cielo. Por eso, cuando se hablaba de tiempos señalados, se hablaba también de ventanas de oportunidad espiritual. Y dentro de ese marco, incluso lo que parecía más mundano, como cocinar, caminar o trabajar, debía hacerse dentro de un horario consagrado. Cuando se despojaba el acto de su tiempo sagrado, ese mismo acto podía volverse inadecuado o improductivo. A lo largo del Antiguo Testamento encontramos múltiples ejemplos donde los horarios eran tan importantes como la acción en sí. Dios no solo ordenaba que se ofrecieran sacrificios, sino que especificaba el momento exacto para hacerlo. No solo daba instrucciones sobre las fiestas, sino que fijaba el día y la hora para cada una. Y no era por legalismo, sino por sincronización espiritual. Porque el cielo se mueve por señales, por tiempos, por ciclos que se repiten con una precisión invisible. Desviarse de ese ritmo es desconectarse del fluir divino. Es actuar con buena intención, pero en desobediencia involuntaria. El problema surge cuando estas verdades se convierten en fórmulas culturales. Lo que comenzó como una revelación se transformó en tradición. Lo que fue establecido por mandato espiritual se convirtió en costumbre popular. Y así, en muchas culturas se terminó repitiendo la advertencia: no se debe barrer en ciertos horarios,
Pero sin la revelación que le dio origen, esa advertencia se fue vaciando de su poder. Se mantuvo la forma, pero se perdió el espíritu. Y el peligro de las formas vacías es que al no tener dirección divina, terminan siendo manipulables por el error. Esto ha sucedido una y otra vez, no solo con el acto de barrer, sino con muchas otras prácticas del hogar. Encender velas, abrir ventanas a cierta hora, evitar barrer hacia afuera por la noche. Todo ello guarda ecos de antiguas señales espirituales que el pueblo en algún momento entendía con claridad. Pero cuando se deja de buscar en la palabra, cuando se reemplaza la revelación por la repetición, lo que era santo se vuelve supersticioso y lo que era instrucción se vuelve mito. El enemigo se aprovecha de esto para confundir, para disfrazar el error con apariencia de sabiduría. En Marcos 7, 8, 9, Jesús confronta directamente esta dinámica cuando dice: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Aquí no condena la práctica en sí, sino la distorsión del propósito original. Reemplazar el principio divino con una costumbre vacía es anular el poder que esa práctica tenía cuando estaba unida a Dios. Si el acto de barrer en ciertos horarios tenía un fundamento espiritual, desconectarlo de su origen no lo convierte en inofensivo, sino en inútil y a veces en peligroso. Porque hacer las cosas por costumbre, sin discernimiento, puede abrir puertas que solo el entendimiento puede cerrar. Muchos han adoptado prácticas heredadas sin jamás detenerse a preguntar por qué. Han transformado advertencias espirituales en reglas domésticas y al hacerlo se mueven entre el temor y la ignorancia. Temen barrer de noche, pero no saben por qué. Y lo que es peor, muchos terminan burlándose de esas advertencias sin conocer su raíz. Rechazan la sabiduría de generaciones anteriores por considerarla superstición, sin saber que en muchos casos era una sabiduría espiritual mal comunicada, pero real. No se trata de regresar a ritos vacíos, sino de redimir el significado que se ha perdido. La Biblia nos llama constantemente a recuperar el entendimiento. En Proverbios 4:7 se dice: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. No basta con repetir actos, hay que comprenderlos. No basta con evitar horarios por miedo, hay que discernir el porqué. Cuando la inteligencia espiritual se activa, el creyente deja de vivir por fórmulas y comienza a vivir por principios. Y en ese momento cada acto en el hogar, por sencillo que parezca, se transforma en una extensión del reino de Dios. Uno de los desafíos más grandes de esta generación es aprender a separar lo falso de lo deformado. No todo lo que suena supersticioso nació del error. Algunos conceptos simplemente se deformaron con el tiempo. Recuperar la raíz bíblica detrás de muchas prácticas domésticas es una tarea necesaria si queremos restaurar la autoridad espiritual del hogar. Porque lo que se ha vuelto rutina puede volver a ser revelación si se conecta otra vez con la palabra viva de Dios. El acto de barrer en sí mismo no es espiritual ni mundano. Lo que determina su valor es el espíritu con que se realiza y el entendimiento con el que se ejecuta. Si se hace por miedo, está vacío. Si se hace por tradición humana, está deformado. Pero si se hace bajo dirección divina, alineado con los tiempos y propósitos de Dios, se transforma en un símbolo de limpieza espiritual, de expulsión de lo innecesario y de preparación para lo nuevo. Esa es la diferencia entre el rito y la revelación. A lo largo de la historia bíblica, Dios permitió que se realizaran acciones físicas como expresión de realidades espirituales. El aceite no sanaba, pero era símbolo del espíritu. El manto no tenía poder, pero representaba cobertura. El pan no era mágico, pero apuntaba a la provisión. Del mismo modo, barrer puede ser más que una tarea del hogar. Puede ser una señal profética de limpieza, una preparación para lo que Dios quiere depositar en el hogar.
pero solo si se hace con sabiduría y no como un ritual aprendido sin entendimiento. En Colosenses 2:8 Pablo advierte: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El engaño no siempre viene disfrazado de maldad. A veces se presenta como sabiduría ancestral, y lo que parece prudente, si no se compara con la palabra, puede ser una trampa disfrazada. Por eso el llamado es a redimir las prácticas, a restaurar el entendimiento, a vivir no por lo que se repite, sino por lo que se discierne espiritualmente. La limpieza del hogar tiene un valor espiritual porque el hogar es territorio del reino. Pero esa limpieza no puede ser gobernada por el miedo ni por la repetición vacía. Debe estar guiada por el Espíritu. Y para eso cada práctica debe pasar por el filtro de la palabra. Si algo fue establecido por Dios, hay poder en obedecerlo. Pero si algo solo se repite porque se ha hecho siempre así, es momento de examinarlo, de escudriñarlo, de preguntarse: ¿esto me conecta con Dios o simplemente me ata a una tradición que ya perdió su luz? Recuperar el verdadero significado detrás de lo que parece superstición no es regresar al pasado, es alinear el presente con el diseño del cielo. Es entender que Dios no solo nos dio mandamientos, sino también patrones. Y esos patrones están entretejidos en lo cotidiano, en las fechas, en los gestos, en las horas del día, en las decisiones pequeñas. Por eso, barrer de noche no debe evitarse por superstición, sino por convicción espiritual. No porque traiga mala suerte, sino porque puede estar fuera del orden que Dios estableció. No porque lo dijo un abuelo, sino porque el cielo tiene ritmos, y cuando se ignoran, se desordena lo visible y lo invisible. Donde hay revelación, hay autoridad, y donde hay entendimiento, hay libertad. El creyente que camina en revelación no teme barrer ni se somete a rituales vacíos. Discierne el momento, obedece la dirección de Dios y convierte cada acto del hogar en una proclamación de orden espiritual. Esa es la diferencia entre superstición y sabiduría. Y es hora de volver a la sabiduría que viene de lo alto, aquella que no teme al juicio humano, pero sí honra el diseño de Dios en cada detalle. El hogar no es solo un espacio físico delimitado por muros y techos. Desde la perspectiva de Dios, el hogar es una extensión del altar, un territorio donde se manifiesta su presencia y donde cada acto, por pequeño que parezca, puede convertirse en una expresión de adoración o en una muestra de descuido espiritual. El error más común entre los creyentes no está en ignorar las grandes doctrinas, sino en subestimar la santidad de lo cotidiano. El alma se va alineando con lo eterno, no solo en los momentos de culto, sino también en la forma en que se habita el espacio asignado por Dios. Josué lo expresó de forma contundente al declarar: yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. No dijo yo y mi vida, ni yo y mi tiempo libre. Dijo mi casa, porque entendía que el hogar es territorio espiritual que debe estar al servicio del Altísimo. Esto implica que toda acción que se realiza dentro de él tiene implicaciones eternas. Y si es así, barrer no puede ser visto simplemente como una tarea doméstica. Es un movimiento que afecta la atmósfera espiritual del lugar. No importa si parece insignificante. Lo que se hace en la casa afecta al alma, y lo que afecta al alma afecta al destino. El diseño de Dios siempre fue habitar con su pueblo. En Éxodo 25:8, el Señor instruyó a Moisés diciendo: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. El deseo divino no era estar lejos, sino presente en medio. Primero en un tabernáculo, luego en un templo, y finalmente en cada hogar donde su nombre es invocado con temor y reverencia. Cada hogar que se entrega a Dios se convierte en un microcosmos del reino, y como tal requiere orden, pureza y santidad.
Cuando un acto, por más rutinario que parezca, interrumpe ese orden, se quiebra una parte del altar. La casa donde habita el Espíritu no puede ser tratada con ligereza. No puede ser escenario de hábitos desalineados con la voluntad divina. En 2 Samuel 6, cuando el arca del pacto fue llevada a la casa de Obed-edom, la escritura dice que Jehová bendijo a Obed-edom y a toda su casa. Levítico 11. No fue solo una bendición emocional o simbólica, fue tangible, porque donde está la presencia de Dios hay transformación, pero esa transformación solo permanece donde hay respeto, obediencia y discernimiento. El hogar bendecido no es el más grande ni el más hermoso, sino el que ha sido consagrado con actos que honran a Dios en todo momento. Cuando se barre en horarios que no honran el diseño divino, no solo se trastoca el tiempo espiritual, sino que se contamina el altar del hogar con un acto desacertado, no por el movimiento físico, sino por la desconexión espiritual con el propósito del lugar. Es como ofrecer incienso extraño en el templo, como lo hicieron Nadab y Abiú, hijos de Aarón. En Levítico 10, 1, 2, ofrecieron fuego que Dios no les había mandado y fueron consumidos. Este episodio no nos habla solo de una ofrenda incorrecta, sino de una actitud que subestima la santidad del espacio donde Dios habita. Y aunque en el nuevo pacto no caiga fuego del cielo, el principio permanece. El hogar que ha sido apartado para Dios debe ser gobernado por su dirección en cada detalle. La limpieza del hogar puede ser una expresión de honra o un gesto de rutina vacía. Puede ser parte del orden espiritual o una interferencia en el fluir de Dios. Todo depende del corazón que lo realiza y del tiempo en que se ejecuta. Barrer en el horario incorrecto, sin entendimiento espiritual, puede parecer algo mínimo, pero en realidad interrumpe el lenguaje invisible que sostiene la armonía del lugar. Es mover elementos cuando el cielo ya ha establecido reposo. Es tocar lo visible sin considerar lo invisible, y ese desequilibrio afecta, aunque no siempre se perciba de inmediato. Dios no pasa por alto los actos que realizamos en el hogar. En Deuteronomio 6, 6, 7, el Señor ordena: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa. Aquí el hogar aparece como lugar de enseñanza, de transmisión de principios eternos. No es solo refugio físico, sino semillero espiritual. Y si lo es, entonces también debe ser guardado, protegido, administrado con la sabiduría que proviene de lo alto. Cada objeto tiene un lugar, cada acción tiene un momento, y cada rincón debe reflejar la paz y la presencia de aquel que lo habita. La disciplina espiritual no se limita a los momentos de oración. También se expresa en cómo se organiza la vida diaria, en qué se permite, en qué se prohíbe, en cómo se respeta el ritmo sagrado del día y la noche. Cuando se barre el suelo, también se puede estar tocando el umbral de lo eterno. Cuando se mueve el polvo, también se puede estar desestabilizando el reposo espiritual del hogar. Nada es neutro cuando el espíritu habita en casa. Todo tiene peso, todo deja huella, todo comunica algo en lo invisible. Isaías 32:18 contiene una promesa poderosa: mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en lugares de reposo. Esa clase de habitación no es producto del azar, es el resultado de una vida alineada con los principios de Dios. La paz no llega por decoración, llega por consagración. El reposo no se mantiene por aislamiento, sino por obediencia. Y la seguridad no se encuentra en las cerraduras, sino en la atmósfera espiritual que se cultiva día tras día. Si el hogar es tratado como altar, cada acción dentro de él se vuelve parte del culto. Si se le trata como un espacio común, cada acción se vuelve oportunidad para el desorden. Barrer puede ser una actividad física, pero también puede ser una declaración espiritual.
Hecho en el tiempo correcto, con entendimiento, se convierte en parte de la administración del altar. Hecho fuera de su tiempo, se convierte en ruido en medio del silencio que Dios ha ordenado. La presencia de Dios no habita en medio del desorden. Y no se refiere únicamente al caos exterior, sino al interior, al espiritual, al temporal. Honrar los horarios que Dios ha señalado es una forma de custodiar su presencia, de mantener abierto el canal de comunión que transforma la casa en un santuario vivo. El hogar donde Dios es Señor en cada detalle no necesita amuletos, rituales ni temores. Necesita entendimiento, obediencia y sensibilidad espiritual. Porque en ese hogar hasta lo más sencillo se convierte en liturgia. Y lo que otros descartan como mínimo, en manos de quien teme al Señor, se convierte en acto de honra. Así se construye un altar verdadero. Así se protege un espacio donde el cielo decide quedarse. El que discierne los tiempos camina con firmeza. No tropieza con lo invisible, porque sus pasos están sincronizados con el cielo. No actúa por impulso, sino por dirección. La Escritura lo afirma con claridad. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3:1. En Daniel 2:21 se declara: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. El poder de Dios sobre los tiempos no es teórico, es práctico. Se manifiesta en la vida diaria, en los momentos donde alguien decide esperar, callar, actuar o detenerse según la dirección divina. Barrer sin considerar este principio puede parecer inofensivo, pero es una forma de actuar sin discernimiento, fuera del ritmo que Dios ha establecido para esa hora. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, lo hizo en un tiempo exacto, no fue antes ni después. Éxodo 12:41 lo dice con precisión. Aconteció que al cabo de los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Esta sincronía no fue casualidad, fue una manifestación del control divino sobre los tiempos. Si ese principio regía grandes eventos, ¿por qué ignorarlo en los detalles del hogar? No es menor decidir cuándo limpiar, cuándo reposar, cuándo hablar o cuándo guardar silencio. Cada momento tiene su asignación espiritual. Despreciar esa asignación es caminar a ciegas. Jesús mismo vivió bajo este principio. Nunca actuó fuera del tiempo que el Padre había dispuesto. En Juan 7:6 respondió a sus hermanos diciendo: Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Esta respuesta revela la diferencia entre quien actúa bajo impulso y quien actúa bajo propósito. Discernir el tiempo es distinguir entre lo que conviene y lo que corresponde. Es saber que no todo lo permitido es oportuno y que no todo lo habitual es correcto. Barrer sin discernimiento puede ser una costumbre que interfiere con el reposo, la oración o la atmósfera espiritual de la casa. Obedecer al reloj de Dios no requiere relojes humanos, sino oído sensible. Es prestar atención al susurro del Espíritu, al ritmo del cielo, a las pausas invisibles que indican cuándo actuar y cuándo detenerse. Es vivir de manera que incluso lo más sencillo se convierta en adoración, no por lo que se hace, sino por el momento en que se hace. Porque quien se alinea con el tiempo de Dios se convierte en instrumento de su voluntad, aún en los gestos más cotidianos. Hay decisiones pequeñas que abren caminos grandes, acciones que parecen insignificantes, pero que en el mundo espiritual tienen un eco profundo. Hoy has descubierto que barrer la casa en ciertos horarios no es solo una cuestión de costumbre o tradición, sino de entendimiento y sensibilidad al mover invisible de Dios. Pero más allá de la hora o del acto físico, el mensaje verdadero es aún más profundo. Todo lo que haces dentro de tu hogar puede convertirse en una llave para activar bendición o en una grieta que permite el desorden. La clave no está en temer al movimiento de la escoba, sino en aprender a vivir con intención. Porque cuando lo cotidiano se vuelve consciente,
lo natural se alinea con lo sobrenatural. Esa es la verdadera transformación. No se trata de rituales ni de seguir reglas externas, sino de entrenar el corazón para vivir cada momento bajo la mirada del cielo. El orden espiritual comienza con la disposición interna de hacer de cada rincón de la casa un lugar donde Dios quiera habitar. Si cada acción es una semilla, entonces cada decisión es tierra fértil para lo eterno. A partir de hoy, no mires tu hogar con los mismos ojos. Comprende que lo que sucede allí, aunque parezca pequeño, es observado por el Dios que ve en lo secreto, y Él recompensa a quienes lo honran incluso en lo invisible. El Espíritu Santo no está buscando espacios perfectos, sino corazones rendidos que conviertan lo sencillo en sagrado. Si decides vivir con esa conciencia, entonces incluso barrer se transforma en una ofrenda. Y tu hogar, más que un refugio, se convierte en un altar vivo, preparado para la gloria de Dios. ¿Estás listo para empezar a habitar tu casa como un territorio sagrado?